¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Desarticulada, sin liderazgo y sin estrategia, carente de proyecto unitario y alternativo para el país, así es el retrato hablado de la oposición venezolana que se dibuja hoy en nuestro país y en el mundo. Los reiterados fracasos y descalabros de la oposición, que ahora son interpretados por la comunidad internacional y por Washington como invenciones y falsificaciones imperdonables de sus dirigentes más radicales, modifican el juego geoestratégico. Igualmente, la trama de corrupción denunciada por Washington, Bogotá y la Organización de Estados Americanos alrededor de la supuesta ayuda humanitaria y de la supuesta lucha por la democracia en Venezuela podría ser la estocada final para la oposición extremista que obligue a replantear el elenco de actores necesarios en la mesa de diálogo. Resulta evidente que continúa perdiendo fuerza aceleradamente el liderazgo artificial del diputado Juan Guaidó. Su equipo está demolido y acusado de corrupción. Los partidos de oposición le retiran su respaldo. Crece la desconfianza entre los ciudadanos opositores y sin duda ya no cuenta con el incondicional apoyo de la comunidad internacional. Por su parte, el chavismo fortalece sus competencias simbólicas y culturales, posiciona sus marcos de interpretación de la realidad, se cohesiona y atrinchera, consolida la unidad cívico-militar bolivariana y avanza, aún a pesar de las dificultades económicas y sociales. En este contexto, la Casa Blanca redefine su visión hacia Venezuela, que si bien se aleja por ahora de la estrategia del derrocamiento del presidente constitucional Nicolás Maduro, intensifica el bloqueo económico y financiero. De esta manera, agravando la crisis económica del país, pretende el desmoronamiento del gobierno bolivariano. En paralelo, Estados Unidos aprueba tácticamente el escenario de negociaciones iniciadas en Noruega para una solución pacífica y electoral del conflicto venezolano, a la vez que cuestiona la ignorancia y prepotencia de los halcones encargados de las actividades contra Venezuela. Mientras, la comunidad europea y América Latina apuestan por el éxito del diálogo en marcha, con el que se busca diseñar una agenda de acuerdos que permitan superar el severo antagonismo político que sufre la sociedad venezolana desde hace ya 20 años. De la misma manera, grupos económicos norteamericanos vinculados a los sectores petrolero y financiero presionan al presidente Trump para que se comprometa con una solución negociada que despeje de sanciones y bloqueo el camino de los buenos negocios con Venezuela. Incorporar a los sectores democráticos de la oposición y a otros sectores claves, como los independientes y los empresarios, puede contribuir decisivamente a apuntalar el proceso de negociaciones y acuerdos iniciado en Noruega. Sin duda que hoy es el momento más adecuado, conveniente y oportuno para el éxito de los desafíos críticos de las negociaciones, debido a las debilidades profundas de la oposición extremista. Se abren grandes ventanas de oportunidades. Una de ellas es la venezolanización del diálogo. Los problemas de los venezolanos los resolvemos entre los venezolanos. Otra oportunidad es la de construir consensos estructurales sobre la reinstitucionalización del país y un modelo económico mixto compartido, con una visión de Estado y de país a mediano y largo plazo. El nuevo texto constitucional puede convertirse en ese acuerdo nacional. Igualmente, establecer las más sólidas garantías para el reconocimiento mutuo, la convivencia, la cohabitación y la alternancia son temas cruciales en una mesa de negociación que tenga la voluntad política verdadera para definir un futuro para todos. Sobre estos temas conversaré con Felipe Mujica, secretario general del MAS y excelente analista político.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, abogado, secretario general del MAS y un excelente analista político. ¿Cómo estás? Bueno, Oscar, vamos a decir que bien, para no entrar en detalles a la venezolana, porque es como nos gusta decir la cosa. Bueno, muchos acontecimientos en los últimos meses. Yo quiero destacar los reiterados fracasos, desaciertos de la oposición o del liderazgo que hoy conduce a la oposición, sobre todo la oposición más radical, y las recientes denuncias de corrupción muy graves. ¿Cuál es el impacto que crees tú que va a tener esto o que está teniendo sobre la oposición, más allá de la oposición radical, y sobre la situación política del país? Bueno, yo te diría en principio que no deberíamos hablar de la oposición como que si toda la oposición estuviese allá. ¿Cuántas oposiciones hay? Bueno, puede haber tantos como chavismos. Puede ser que haya 10 chavismos y puede ser que haya 10 Pero no la oposición, por lo menos hay una oposición muy radical. Sí, por eso te digo. Y una oposición más moderada, conciliadora, democrática. Puede haber muchas y eso, digamos, es un procedimiento, una situación. En el conjunto de la oposición. Que es normal que ocurra en la política. ¿Qué impacto tiene? Que haya distintas opciones, ¿no? Es evidente que Guaidó representa una, claro. No tiene ningún sentido desconocer eso. Por supuesto. Es evidente que él tiene quizás la mayor sumatoria, o tuvo la mayor sumatoria de respaldo en el campo opositor, pero también es evidente que así como existe esa parte de la oposición, existe otra parte de la oposición que no hemos compartido para nada ese recorrido que se ha venido haciendo allí desde que comenzó la situación el 5 de enero de este año, cuando él se encargó de la presidencia de la Asamblea y posteriormente fue declarado de la manera que fue declarado. Eso para nosotros simplemente constituye la repetición de un error reiterado que se ha venido cometiendo desde el año 2015. Estábamos hablando un poco sobre todo ese escenario. En el año 2015 se hace la elección de la Asamblea. El país tuvo allí la oportunidad de evitar que la Asamblea fuese polarizada. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos venezolanos decidieron votar en un esquema polarizado. Hubo sectores, el caso del MAS fue emblemático, que abiertamente llamamos a votar contra la polarización. Exacto. Y señalamos que lo que más le convenía al país, que esa asamblea no fuese polarizada, sino que tuviese un factor intermedio que pudiera evitar lo que nosotros anunciamos como algo que podía terminar en la anulación de la institución como tal. Bueno, como dice una periodista amiga nuestra, nosotros hemos sido una especie de Cassandra, lo que dijimos que iba a pasar, efectivamente ocurrió. Y la actuación por una parte del gobierno y por otra parte de quienes han dirigido la Asamblea ha conducido a que esa institución cada vez tenga menos posibilidades de hacer lo que le corresponde, que es ser el escenario principal de debates políticos y de soluciones políticas, como todos los parlamentos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve a crear una situación parecida a la que pudo haber ocurrido, por señalar algún ejemplo, el año 2005, cuando se llamó a la abstención, en aquel momento. Se parecen las dos cosas. Cuando se llamó a la abstención, nadie explicó por qué había que hacer eso, ni nadie asumió después la responsabilidad de por qué no votar. Y ahora se incurre nuevamente en un esquema, la trilogía de palabras que se puso de moda, que pretendía asignar un camino que algunos desde el comienzo señalamos que se volvía a cometer el error de colocar la política en un escenario donde simplemente estábamos dependiendo de distintos sectores. En este caso se llevó la cosa al punto más exagerado. Recordemos que a pesar de todos los errores que se venían cometiendo en el pasado, las decisiones sobre qué hacer con el tema venezolano
las tomábamos aquí en Venezuela. El gobierno acertaba o no acertaba, la oposición acertaba o no acertaba, pero eran decisiones tomadas en el país por venezolanos. Como ocurrió en el 2002. Bueno, como ocurrió en el 2002, como ocurrió en el 2005, como ocurrió en el 2015, como ocurrió en cualquiera de esas circunstancias en que hubo que tomar decisiones políticas dentro de un esquema de lucha polarizada como la que tenemos en el país, pero eran tomadas por venezolanos. Ahora, en este caso, el gobierno decide ponerse en manos de otros factores que pasan a negociar directamente con el principal factor que ese sector de la oposición tiene, que son los Estados Unidos, y los venezolanos pasamos a ser simplemente espectadores de un cúmulo de decisiones que no sabemos dónde van a terminar. Creo que afortunadamente, hasta ahora, tanto lo que ha hecho el gobierno como lo que ha hecho este sector de la oposición que está en la Asamblea, simplemente no ha conducido en concreto a ninguna decisión. Y nuevamente los venezolanos estamos viendo cómo la frustración, la pérdida de expectativas, la pérdida de posibilidades para que en el país se resuelva. No solamente la oposición, por cierto. Esto es un problema que atañe a toda la sociedad venezolana, que pierde expectativas sobre cómo se van a resolver los problemas del país, porque el asunto no es si la oposición está mal o está bien. Yo te decía al comienzo, cuando tú me hablabas de cuántas oposiciones, yo te decía, bueno, ¿y cuántos chavismos? Porque en definitiva, ambas situaciones lo que hacen es perjudicar a Venezuela. Y el hecho de que Venezuela, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de la sociedad venezolana, no consiga de manera concreta, de manera eficiente, que se le pueda buscar solución a los problemas que ya sabemos, el problema de la luz, el problema del agua, el problema de la comida, los servicios públicos, el problema del empleo, el problema del dinero que no alcanza, el problema de la inseguridad. Bueno, el hecho de que el país vea que ninguno de los dos sectores logra avanzar definitivamente en una estrategia apropiada, bueno, crea toda la frustración que tenemos en este momento. Los factores externos han obstaculizado, han favorecido el diálogo, el entendimiento. ¿Qué pasa? Yo diría, son a veces indispensables. Es decir, los organismos internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, las comisiones específicas que se puedan crear, tienen un propósito, que es el de tratar de garantizar que en los países que existen en el planeta haya condiciones democráticas, condiciones de calidad de vida, ayudar a resolver problemas o calamidades que vengan de manera imprevista, y para eso funcionan. Es decir, nadie va a discutir que es necesario que la OEA esté presente para ayudar a resolver el problema venezolano, o que esté en las Naciones Unidas, o que esté en un determinado gobierno, porque en la experiencia venezolana hemos tenido situaciones similares. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez decidió ayudar a los chilenos cuando estaban en la misma situación que hoy tiene la oposición venezolana. Se los trajo para acá, los reunió en la colonia Tovar y ayudó a que a la reconciliación. A la concertación. Y a la reconciliación de la oposición chilena. Después nace la concertación. Por ejemplo, el caso de César Gaviria. Estuvo aquí en el año 2002, después del Carbonazo, cuando hubo que abrir un proceso de diálogo, y él fue uno de los factores principales que contribuyó a que todo se creara. Es decir, no se trata de negar el papel que juegan, sino que hay un papel específico que juegan. Bueno, hoy se trata de ver cómo recomponer un escenario en el cual en Venezuela, yo llamo retomar la venezolanización del diálogo, de tal manera que los venezolanos, acompañados de todos los sectores internacionales que sean necesarios, bueno, podamos comenzar a buscar soluciones y salidas dentro del contexto de conocer. Porque tú dices, por ejemplo, tú escuchas, no, la solución es... Felipe, ya vamos a ir a comerciales. Perfecto. Explícame al regreso en qué consiste la venezolanización del diálogo y qué oportunidades hay de que ello ocurra y con quiénes se debe participar, con quiénes hay que incorporar a la mesa de diálogo. Una vez que regresemos de los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Felipe, te preguntaba acerca de la venezolanización del diálogo. ¿Qué oportunidades hay? ¿Y con quiénes, además de la oposición, con quiénes venezolanizar las negociaciones? Bueno, es evidente que con quiénes
La respuesta es más o menos obvia. Pero Con no solo venezolanos. con venezolanos. Venezolanos. No solamente los partidos políticos. No, cuando estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de la Como en el posibilidad 2002. de crear. En el 2002 El participaron 2002 es un ejemplo, otros sectores y un otras ejemplo muy instituciones. bueno, porque en el 2002, cuando Chávez regresa, que regresa con el crucifijo y le da aquel discurso al país de reconciliación, de ver cómo se hacen las cosas, bueno, comenzó inmediatamente conversaciones entre los distintos sectores opositores de la época y el gobierno. Y eso terminó en un proceso de diálogo que fue de la manera que sabemos, por áreas, por comisiones de trabajo, buscando soluciones a cada uno de los problemas, y al final terminó generando una salida electoral que no estaba planteada en los inicios de las negociaciones, que fue el referéndum revocatorio de Chávez. Más allá de cuál fue el resultado, esa solución electoral nace del proceso de negociación. Y al final. Sí, nace del proceso de negociación y se concreta al final. ¿Qué ocurre en este caso si nosotros buscamos la manera, sin excluir a nadie, buscamos crear un escenario? Y que ese escenario tenga claridad sobre cosas que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, salida electoral. Hay que buscar una salida electoral. Nosotros hemos dicho expresamente, busquemos la salida electoral, pero no le pongamos apellido. Porque cuando tú le pones apellido, ahí comienza la dificultad. Entonces, cuando tú llegas y dices, un momentico, vamos a ordenar primero, vamos a tratar de recuperar la institución que le corresponde tomar decisiones de este tipo. ¿Quién es? Electorales. La Asamblea Nacional. No, no solamente electorales, política. Política. La Asamblea Nacional. ¿Qué le cuesta al gobierno, a los sectores del chavismo, asumir la responsabilidad de decir, regresamos a la Asamblea Nacional y le levantamos el desacato y resolvemos los problemas que hay que resolver y se restituye esa institución como corresponde para que allí se discuta y se debata? A la Asamblea Nacional le queda todavía año y medio de ejercicio. Aquí se habla desde todos los campos que hay que elegir un Consejo Nacional Electoral. ¿Quién elige el Consejo Nacional Electoral para que podamos asumirlo todos los venezolanos? Tiene que ser la Asamblea, porque si lo elige la Constituyente, inmediatamente va, con toda la razón del mundo, una parte muy grande del país a decir que eso no puede ser. Tú no puedes enviarlo directamente al Tribunal Supremo sin que pase previamente por la Asamblea. Entonces, para que se hable de Consejo Nacional Electoral, hay que tener la Asamblea Nacional funcionando y que permita que allí se discuta como se discute, con acuerdos, con desacuerdos. ¿Es imposible ponerse de acuerdo? Bueno, está la figura de la omisión legislativa y entonces permitirá que el tribunal resuelva mediante un acuerdo político donde habrá que buscar 5 venezolanos que garanticen al país una elección de esa naturaleza. ¿Cómo hacer? Eso es factible hacerlo. Para lograr eso. Eso es factible ¿Quién hacerlo convoca? si se toman las decisiones concretas. ¿Qué decisiones habría que Primera tomar? decisión concreta, bueno, que el gobierno regrese. Segundo, que se levante el desacato. Tercero, que se inicie el debate. El simple hecho de que el gobierno regrese a la Asamblea obliga a que esa Asamblea tenga una dinámica distinta. Es una decisión política que en este caso está en manos del gobierno hacerlo o no hacerlo. Si el gobierno no lo hace y se sigue con una asamblea en el contexto que está, bueno, simplemente esa asamblea no podrá elegir el CNE, no habrá manera de tener un CNE y seguiremos dándole largas y largas y largas. Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea, presentó en estos días una proposición donde señalaba que eso podía lograrse en un tiempo relativamente corto. Si eso es viable o no es viable, forma parte del debate. Dentro de ese mismo contexto, tú tienes que ver otros problemas, el problema de los presos políticos. Tienes que ver el problema de lo que significan las medidas económicas. Las tienes sanciones. que ver el tema de las sanciones. Tienes que ver cada uno de los problemas que pudiera verse dentro de ese ¿Qué contexto. capacidad tendría ese escenario para iniciar un diálogo con los Estados Unidos y lograr un levantamiento de las sanciones? Yo me imagino que en los desarrollos de la política, si tú logras crear ese escenario aquí en Venezuela, y ese escenario comienza a producir resultados, bueno, de manera natural, los Estados Unidos, Noruega, todos los que están involucrados en el proceso, se darán cuenta que hay un escenario que no los está excluyendo. Porque cuando tú dices, vamos a sentarnos un grupo de venezolanos a proponer salida, tú también puedes decir, mira, queremos que los países tales, o las personalidades tales, o los sectores tales, nos acompañen
como facilitadores, como asesores en todo lo que significa ese diálogo, pero asumiendo nosotros la tarea de ir construyendo salidas y soluciones. Por supuesto, para eso es necesario que también en el campo democrático surja la decisión de generar una alternativa de esa naturaleza, que se pueda visualizar claramente que toda aquella parte del país que está de acuerdo en una cosa sencilla, que es buscar salidas pacíficas, constitucionales y electorales, esa parte del país se encuentre y le diga al gobierno, mire, nosotros estamos aquí y estamos dispuestos a buscar diálogo y a buscar negociaciones, pero de una manera distinta, no a partir de que esto sirva para los intereses de ustedes, sino que esto sirva para los intereses de Venezuela y que esa parte del país que, insisto, no tiene por qué tener exclusiones. El hecho de que en este momento no estemos de acuerdo no quiere decir que vamos a estar eternamente en desacuerdo. La política puede dar pauta para que esos problemas se vayan dirimiendo y se vayan resolviendo. Pero inicialmente los que estamos de acuerdo en que el país hay que reinstitucionalizarlo, que el país hay que darle respuestas políticas, que el país hay que darle respuestas en el campo económico, que los venezolanos requieren que el conflicto político no sea lo único que atendamos los políticos, sino que el día a día de Venezuela tiene que tener alguna respuesta y tiene que tener alguna solución que permita que el país pueda ver con credibilidad, con expectativa, eso que eventualmente emerge. Eso le interesa a los sectores que estamos en el campo opositor. Y al gobierno le interesa porque simple y llanamente el contexto en que están hoy las cosas impide que el gobierno pueda pensar que puede imponer unas elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional, porque simple y llanamente si se mete por ese camino, bueno, la cosa va a ser peor. Está claro que tú puedes proponerte elegir la Asamblea Nacional, lo cual implica que la Asamblea Constituyente pudiera llegar hasta el momento en que esa elección se produzca, que es también una alternativa que perfectamente se puede manejar, y dentro de ese contexto tú vas viendo que otro tipo de salidas electorales, porque pueden emerger otras. Aquí hay, por ejemplo, ejemplos de lo que ocurrió en el año 2000, cuando se aprueba una constitución, perdón, y esa constitución tenía previsto que inmediatamente viniese un proceso de revalidación de todos los poderes y se hizo un proceso en el cual se volvió a elegir presidente, se volvió a elegir gobernadores, se volvieron a elegir consejos legislativos, se volvió a elegir la Asamblea Nacional, etcétera, y eso perfectamente puede ser así. Yo tengo la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué rol podría jugar? La Asamblea Nacional Porque Constituyente, está ahí, independientemente de las opiniones que se tenga, existe, está ahí y está activa. No, y además tú eres miembro, tienes que Yo soy miembro también, claro. Pero puede contribuir. Bueno, yo soy de la idea de que un acuerdo nacional podría basarse en un nuevo texto constitucional. Sí, un nuevo texto acordado. Acordado por todos. Que permita claro, que ese texto acordado tenga reformas concretas como volver al esquema de la proporcionalidad, de la representación proporcional, que es necesario rescatarlo, que todo el mundo está de acuerdo con eso. Precisar una disposición transitoria que diga, se aprueba este texto, un texto que sin mayores variaciones pudiera ser asumido por todo el mundo, y de inmediato, en un plazo X, como fue en el año 2000, se pasa al proceso de revalidación de todos los poderes públicos. Y de la misma manera se van colocando allí todas las disposiciones que tengan que ver con resolver el problema electoral, el problema de los temas específicos que sabemos que son bien duros, que perfectamente pudieran ser colocados allí dentro de una negociación política. Eso no es que la Asamblea Constituyente va a decir, este es mi texto. No, de esa manera es imposible. Tiene que ser una negociación política donde la Asamblea Constituyente puede designar sus integrantes, la Asamblea Nacional, otra comisión, y entre los dos llegan a un acuerdo. Pero digo, volver a replantear la posibilidad de que la Asamblea Nacional se convierta en el centro que como institución le corresponde de debate, de búsqueda de salidas políticas, de todo lo que implique los desacuerdos que tenemos, es demasiado importante para pensar que por allí puede haber un camino en el cual, mediante un mecanismo como el que hemos comentado acá, de comisiones, de equipos, bueno, se pueden incorporar los partidos, se puede incorporar la sociedad civil, se puede incorporar los sectores económicos, se pueda incorporar todo el mundo y que entonces intentemos no solamente resolver el problema por la vía de que tenemos que recurrir a una salida electoral, que es muy importante, sino que podamos entrarle
a todos los problemas que tenemos en Venezuela. Eso te quería preguntar. La agenda económica, que es tan necesaria, indispensable, urgente, ¿en qué lugar queda? Tú me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Felipe, acerca de la agenda económica, que es realmente lo que hoy más le preocupa a los venezolanos. ¿Qué lugar tiene? Como te he dicho... Y las sanciones, el bloqueo financiero y económico. Yo estoy convencido que en el momento en que se produzca la disposición de armar una solución política... Que comienza por la reactivación de la Asamblea Nacional. Comienza por la política. Por la política, por la claro, política, porque tú tienes que transmitir claramente... Y el centro de la política estaría en la Asamblea Nacional. Yo creo que puede ser la Asamblea porque es un mecanismo que permite que los venezolanos recuperemos nuestros espacios y recuperemos nuestras opiniones. Eso implica que sean de lado y lado. Claro. Todo el mundo sabe que para que el gobierno se integre, esa mayoría de la Asamblea tiene que facilitar las cosas que tenga que facilitar desde el punto de vista de cómo operar internamente. Y todo el mundo sabe que el gobierno tendrá que resolver el tema del desacato, etcétera, para que las decisiones de esa asamblea efectivamente sean válidas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, si ambos tenemos interés en resolverlo, evidentemente surgirán salidas y alternativas para que eso se pueda construir, porque es el escenario natural. Ahora, dentro de ese contexto, tú puedes designar una comisión que se aboque a lo que son las medidas que hay que tomar en el campo económico, que permita que efectivamente el país pueda ir paulatinamente recuperando una posibilidad que hasta ahora no se ve por ninguna parte, que es la reactivación de la economía. Y que la reactivación de la economía permita que, por ejemplo, eso que hoy tenemos como una realidad, que es que la venta y compra de bienes está dolarizada, vaya a un escenario que aparentemente la economía venezolana en este momento lo necesita, que es que si se va a dolarizar la economía, eso se ha asumido abiertamente y se ha asumido como es asumido en todos los escenarios donde se ocurre. Y si vamos a normalizar situaciones como la remesa, que el gobierno lo va haciendo, pero lo va haciendo de manera absolutamente temerosa, no terminan de dar el paso que tienen que dar, que es admitir que ese volumen de dinero que se produce en otra parte del mundo, en X número de partes del mundo, ingrese a Venezuela, ingrese de manera normal, y que el que va a recibir el dinero que le va a enviar el familiar que tiene en el exterior, sepa que tranquilamente tiene una cuenta donde va a recibir su dinero, como es en todas partes. Tú revisas Centroamérica, revisas Panamá, revisas México. Esos son países que han vivido las remesas hace mucho tiempo y tienen normalmente estructurados mecanismos que permiten que eso opere. Y las estimaciones que se tienen sobre la cantidad de dinero que significa la remesa en Venezuela hoy, a mí me hablan de hasta 7.000 millones de dólares anuales. Sí. Bueno, pero a mí me hablan de eso. Es importante. Hay quienes dicen que es menos, pero cualquier cantidad que en este momento se comete es demasiado significativa. Y tú tienes que levantarle a eso todas las irregularidades que implica no tener una... Oye, el gobierno en lo económico pareciera que se está moviendo al centro. La flexibilización del tipo de cambio, las garantías a la inversión extranjera. Pero no terminan de hacer lo que tienen que hacer, porque el problema es que tú tienes que simplemente... Pero con un respaldo nacional, decir, ejemplo, con un consenso nacional sería mucho más fácil. Tengo que levantar control de cambio. Claro. Tengo que utilizar las leyes del mercado, ¿no? Que es la oferta y la demanda. Eso que hicieron los chinos, claro, que en un tiempo brevísimo se convirtieron en una de las principales potencias económicas del mundo. Bueno, y eso fue simplemente asumiendo lo que llaman los comentaristas de manera folclórica el socialismo capitalista, ¿no? Entonces la combinación... No hay socialismo sin capitalistas. Sí, exacto, pues tú lo has dicho en varias oportunidades. Pero eso que está allí expresado, que es simplemente una decisión de actuar sobre una materia de manera concreta, el gobierno tendría que asumirlo sin temores. Yo creo que hay consenso acerca de cuáles son las medidas y el modelo. ¿Tú te imaginas que el gobierno anuncie, se levanta el control de cambio, se permite, bueno, todo lo que ya está permitido, ingresa en Venezuela de manera normal y con su valor real en el mercado, la cantidad de divisas que están entrando de la manera que están entrando de forma
imposible de cuantificar, pero que está allí y que nunca habíamos tenido ese elemento en la economía venezolana y que yo no sé cuánto, pero me imagino que buena parte de los conflictos que pudieran ser mucho peores están hoy disminuidos por la presencia de la remesa en la economía venezolana. Y de la misma manera, asumir el resto de las cosas que tienen que ser asumidas. Bueno, hay que conseguirse con los grupos económicos, dejar atrás todos los reclamos y todo el problema que se le tiene a los grupos económicos y asumir que los grupos económicos son un factor decisivo para recuperar la economía y son fundamentales. Y de la misma forma entonces ver, bueno, cómo hacemos para que situaciones como esa, una gasolina que se regala, una luz que no se cobra, un metro que no cobra transporte, el transporte que no funciona. Eso que yo le comentaba en estos días que estuve en Panamá en la elección y yo le decía, ¿tú sabes cómo vivimos los venezolanos? No pagamos gasolina, no pagamos luz, no pagamos servicios. ¿Y cuánto recibe un venezolano promedio? $10. Y la pregunta que me decían todos, el grupo que estábamos conversando, era ¿y cómo viven? Porque es inexplicable si tú no logras inventariar hay este tipo otros de cosas, mecanismos también. saber que hay otros mecanismos que están operando y que es lo que permite que la economía sobreviva. Bueno, todos esos problemas pueden ser perfectamente discutidos. Hay gente que ha planteado la posibilidad de un gobierno de coalición en ese esquema de negociaciones y diálogo. ¿Qué crees tú? Bueno, yo no llegaría tan lejos en este momento en poner muy ambicioso, expectativas sobre eso, porque simplemente las cosas comienzan por donde comienzan. Yo no sé en qué puede terminar todo eso, a lo mejor simplemente terminamos en una situación como terminaron los colombianos, llegando a un acuerdo de paz, o como terminaron los chilenos, que llegaron, hicieron el plebiscito y después hicieron las elecciones, y pudo la oposición chilena, por encima de todas sus divergencias, ponerse de acuerdo y salir de la dictadura de Pinochet. En este caso, perfectamente pudieran buscarse instrumentos donde también se generara en algún momento una salida electoral que pudiera permitir que el país tomara un rumbo determinado. Eso puede ser a través de un gobierno de coalición. Tú sabes que hay una cosa que en la historia de todos esos procesos está allí, que es que las transiciones nadie las escribe, ni nadie se le ocurre crear un estatuto transicional, simplemente sobre todo aquí en Venezuela. La transición son procesos que se van dando, que se van viviendo y van generando resultados aquí y allá. En Venezuela, evidentemente, está seguramente viviéndose un proceso de transición, no normado por nadie, sino cosas que van ocurriendo. Fin de ciclo. Fin de ciclo. Un día se consiguió fulano con mengano, otro día se reunió tales o cuales, y va emergiendo una salida. Tú ves los cuentos. Cuando tú escuchas los cuentos de las transiciones políticas, de la chilena, de la de Sudáfrica, de la española, cualquiera de esas, te das cuenta que cuando la cosa comienza es en el momento en que se acerca. ¿Cómo es evitar que fracase las recientes iniciativas, que apenas comienzan, las recientes iniciativas de diálogo en Noruega, por ejemplo? Acercamiento. Yo creo que ellos tienen un problema, tienen dos problemas. Uno, que siguen partiendo de la idea, ambos sectores allá, no hablemos de la oposición, sino la parte de la oposición que está allá, y el gobierno, de la idea de que uno dice, la solución es que hay que acabar con la usurpación, lo cual quiere decir que Maduro tiene que irse. Y Maduro dice, yo no me voy, sino que yo propongo que acortemos el periodo y hagamos elecciones parlamentarias. Cuando tú escuchas eso, dices, los dos están locos, porque evidentemente eso no es una manera de resolver el problema. Creo que ambos vuelven a cometer no los mismos errores. Yo creo que la oposición comete los mismos errores, no tiene una estrategia, los que están allá, la parte de la oposición que está allá. Y el gobierno vuelve a hacer lo que siempre hace, que es dividir. Y es evidente que eso es lo que está logrando. Ahora, ve por ejemplo las experiencias de lo que son las casualidades. Los noruegos fueron facilitadores muy importantes en el proceso colombiano, el proceso de paz, el último. Ellos reunieron los dos factores que consideraron principales, la guerrilla y el gobierno. Dejaron fuera un factor que lo encabezaba Uribe, el expresidente colombiano. Bueno, llegaron a un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno y excluyeron a los radicales. Cuando fueron
no solamente los radicales, a Uribe lo que representaban. Sí. Cuando fueron al plebiscito, perdieron el plebiscito. Claro. Eso como referencia de lo que significa el que tú no coloques a todos los factores en la negociación y en lo que tiene que ver con el diálogo y los acuerdos, puede traerte consecuencias como esa, que tú llegues a acuerdos una cosa y entonces resulta que cuando tú le vas a preguntar a la sociedad, le vas a preguntar al país, te conseguiste con que no tenía consenso. Para terminar, Felipe, ¿es posible crear un movimiento de opinión pública, dadas las debilidades de los sectores que hoy antagonizan? ¿Es posible crear un movimiento de opinión pública, que ustedes lideren ese movimiento? ¿O en qué medida estos factores democráticos de la oposición, los factores sensatos de la oposición, pueden establecer ese esquema de diálogo? ¿Pueden vender ese esquema de diálogo? Ese es el reto que tenemos Rápidamente. todos aquellos que compartimos la idea de que hay que buscar una salida pacífica, Democrático. constitucional, democrática y electoral. Electoral sin apellido. Okay. Los que compartimos eso, tenemos el reto de decirle a los venezolanos, nosotros que compartimos esta manera de hacer las cosas, estamos de acuerdo en avanzar sobre esta materia y decirle al otro factor, que es el gobierno, vamos a sentarnos Convoque. a conversar sobre el tema, con las previsiones del caso, que evite que la cosa no se convierta en un bochinche más, que no se convierta en una farsa más, sino que las previsiones tienen que ser que cuando se le anuncie al país que se está dispuesto a hacer eso, tiene que haber unos acuerdos básicos que digan las cosas están encaminadas de esta manera, de tal forma de que la sociedad venezolana pueda tener la confianza en que ese camino funciona. Esa es una responsabilidad en este momento, igual que siempre, compartida. Ahora, todos los que estamos involucrados en eso tenemos el deber de tratar de construir y colocar por encima de todas las cosas el interés principal. ¿Cuál es el interés principal? Venezuela. Y ese es el interés que hay que colocar y hay que privilegiar con todo lo difícil que resulte en este momento que la gente pueda entender eso. Yo te cierro con lo que te estaba comentando que dijeron los chilenos en un evento que hubo en Lucac, Sí. donde dijeron, bueno, en algún momento nosotros consideramos que teníamos dos cosas. Una muy difícil, que era que Pinochet aceptara. Y la otra, que era, La más difícil. no, que era necesario un milagro, que era que se uniera la oposición. Se dio el milagro y lo difícil se pudo dar, que fue que Pinochet salió derrotado. Aunque el reto, Felipe, es unir al país. Muchas gracias por este análisis situacional, Felipe. Gracias. Bueno, Hasta Oscar, pronto. Seguimos hablando en cualquier momento. Por supuesto. Vamos a comerciales y regresamos con el Monitor País Interlaces. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El Departamento de Justicia norteamericano abrió una investigación contra la actual junta directiva de Citgo, designada por Juan Guaidó, por la supuesta cancelación irregular de intereses correspondientes a los bonos 2020 de PDVSA, que fueron sobreestimados en $70 millones, con contabilidad adulterada y por incluir además falsos tenedores de bonos, allegados del autoproclamado, que cobrarían el excedente. Hace pocos días, Carlos Vecchio, miembro de la Dirección de Voluntad Popular, fue denunciado por el presunto lavado de más de $6 millones a través de la Fundación Ciudadanía Activa. En Washington no tienen dudas que la alcantarilla de corrupción que se destapó con el robo de los recursos de la llamada ayuda humanitaria y el pago irregular de intereses con los bonos 2020 de PDVSA involucran directamente a Juan Guaidó, a Leopoldo López y a sus círculos más cercanos. Partidos de oposición están por romper la alianza con el diputado Juan Guaidó y exigirle la renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional por los hechos de corrupción en los que supuestamente está implicado.
puede emerger una nueva coalición de partidos opositores sin voluntad popular ni primero justicia. El más reciente monitor de país de Interlaces registró las simpatías que reciben los partidos políticos venezolanos. 30% apoya al Partido Socialista Unido de Venezuela, 5% de los venezolanos simpatiza con Acción Democrática, 3% con Voluntad Popular, 2% respalda a Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, COPEI y el MAS reciben casi 1% de simpatías cada uno, mientras que 54% de los venezolanos declara que no simpatiza con ningún partido político. 71% de los venezolanos considera que Nicolás Maduro es el presidente que está mandando en Venezuela, mientras que solo 26% opina que es Juan Guaidó. 79% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen en el diálogo nacional. 81% está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países. Estoy a favor de la verdad, sin importar quién la diga. Estoy a favor de la justicia, sin importar para quién esté, a favor o en contra. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.